Bien, hermanos, vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo a los romanos. Ustedes saben que la epístola de Pablo a los romanos es una epístola extremadamente teológica. Nunca vamos a estudiarla demasiado, porque es tan profunda, tiene tantas enseñanzas. Ustedes saben, el tema de la epístola es el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio de Dios. Es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Pablo recibe así la revelación de lo que es el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas nuevas, el mensaje de buenas nuevas. Y ese es el mensaje de Jesucristo. Así que decir Jesucristo y decir Evangelio es lo mismo, porque es la persona de Jesucristo. Y vamos a leer en capítulo 8, que es el centro de la epístola. En el medio de la epístola está el capítulo 8. ¿Lo tienen? Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo creo que cerramos la Biblia, más claro, yo creo que es clarito. Poniendo el acento, queremos entenderlo mejor, lo volvemos a leer. Y otra vez. Qué hermosa revelación, qué preciosa, qué profundidad de revelación. Ustedes saben que el apóstol Pablo viene explicando en la epístola de los romanos, es una epístola para cristianos, para creyentes, para los hijos de Dios. Está destinada para los hijos de Dios. En primer lugar,
nos hace saber la condición del hombre, de que éramos pecadores. En segundo lugar, nos hace saber la necesidad que tenemos de la salvación. ¿Por qué tenemos necesidad de la salvación? Porque estábamos perdidos en nuestros pecados. También nos habla de que esa forma de salvación es por medio de una justificación. ¿Cómo se justifica el hombre delante de Dios si es pecador? Eso lo explica Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, va a decir el capítulo 5. Y después termina el verso 8 que dice ahí. Ese texto no hay que borrarlo nunca. Es maravilloso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. Es el justo de Dios. Así que mediante la justificación es el medio pero esa justificación es recibida por la fe. La fe en el Señor Jesucristo. Así que iba a decir después, ¿qué sucede entonces con aquel pecador que ha sido justificado? Y él va a decir en el capítulo 6, verso 22, que es santificado para vida eterna. O sea, va en aumento la revelación de cómo es el proceso de esa justificación, para qué nos justificó, para que seamos santos y recibamos así la vida eterna. Y ahora en el capítulo 8 pregunta, ¿permanece salvo el que ha sido justificado? ¿Permanece salvo el pecador que ha sido sellado con el Espíritu Santo? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Si lleva un sello, ¿quién es ese sello? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios hace que el creyente esté guardado. ¿Qué significa? Cuidado, protegido en el Señor. Así que esto incluye los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados que podamos cometer como hijos de Dios. No quita ese sello, el Señor no lo saca, porque es una obra hecha por Él. No depende de nuestra fidelidad, si pecamos, si no pecamos, porque a las 24 horas menos, a los 24 minutos la perdemos, la salvación, si fuera por nosotros. Así que ese sello está permanente. Es la justicia divina de Dios la que hace la permanencia de ese espíritu, de ese sello en nosotros. Así que, en realidad, este capítulo 8 es una ampliación de lo que dijo el Señor Jesucristo, que está en Juan, no lo busque, en Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y oye al que me envió, tiene vida eterna. El Señor lo resumió en 2 renglones. Pablo lo argumenta en todo el capítulo 8. Pero hay que recibir a Cristo como Salvador. Si no, ese sello, si no estás sellado con el Espíritu Santo, no eres de Cristo. No hay salvación. No hay justificación y por lo tanto no puede haber santificación. Así que, bueno, ya no hay más condenación, no vendrá más a condenación el que ha creído. Y por lo tanto, en vista de eso, dice Pablo aquí, el Hijo de Dios, el creyente, tiene una nueva posición. Ya no pertenece al mundo. Ya pertenece a otro equipo, por así decirlo, al equipo de los salvados. Ya no pertenece a este mundo, ya es un peregrino en este mundo. Ahora está
como titular en el equipo de los salvados. No está como suplente. Ya empieza a jugar, ya empieza a activar, empieza a servir. Así que en esa posición el creyente cumplió en Cristo las demandas de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios, que demandaba justicia del hombre. ¿Se acuerdan de la ley de Moisés? Leamos la ley de Moisés, dada por Dios, los mandamientos. Esa ley nos condenaba. ¿Quién cumplió esa ley? Solamente Jesucristo. Por eso la ley nos condenaba. Así que los que están en Cristo Jesús, fíjense en la posición, estamos en Cristo, estamos protegidos en Él, pero al mismo tiempo Él está en nosotros por su Espíritu. Él dijo, el Señor, que era necesario que yo me fuera para que el Padre enviaría de su Espíritu, del Espíritu de Cristo, en nosotros. Jesucristo está en el cielo, pero también está en el Espíritu en cada uno de nosotros. Nosotros decimos, ¿tenés a Jesucristo en tu corazón? Sí, es una manera de decir, tenemos el Espíritu de Jesucristo en el corazón, porque Jesucristo está en persona con su cuerpo transformado allí en la presencia en los cielos. Así que, ahora, ¿quién ha sido justificado? ¿Quién ha sido salvado? ¿Quién ha sido santificado? ¿Y ahora qué? ¿Es glorificado? También nos glorifica, porque su Espíritu nos glorifica. Pero atención, no dice, no tiene faltas, no tiene fallas, no se equivoca nunca. No, dice, no es condenado, ni ahora ni nunca. Porque sabemos nosotros que somos falibles a caer. Así que acá no dice eso. Así que el creyente ahora tiene un nuevo morador. El que ha sido justificado por la fe, el que se ha depositado la fe en Cristo, sabiendo que Él murió en nuestro lugar. Los otros días Marcela hablaba de Barrabás, ¿no es cierto? Ustedes saben que Barrabás es una figura vicaria de la muerte de Cristo por nosotros. O sea, nosotros éramos Barrabás, somos Barrabás. Él ocupó ese lugar nuestro. ¿Saben que Barrabás, es curioso el nombre Barra? ¿De dónde viene Barrabás? Bar quiere decir hijo. Abba, quiere decir padre. Es una palabra aramea con otra hebrea. Hijo del Padre. Es un título. Esto entre paréntesis, una curiosidad. Él ostentaba ser un Mesías. Por eso no lo dicen los evangelios, pero en ese tiempo había habido varias incursiones de personas que se decían ser los libertadores del pueblo judío. Entonces este Barrabás se puso al frente de una insurrección contra los romanos. Y entonces tuvo gente que lo seguía, porque ellos seguían pensando y tuvieron la idea, como hasta ahora, de que el libertador iba a venir con capa y espada y los iba a liquidar a todos los romanos y quedarse en el poder. Por eso a Jesucristo lo rechazaron, porque pensaban que iba a venir así. Así que ambos tenían un título parecido, Barrabás, y también dice la historia secular que también le decían Jesús Barrabás, porque Jesús era un nombre bastante típico en aquel entonces. Hay otro, Bar Jesús, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que significa algo parecido, que era un mago mentiroso que engañaba a un procónsul que se llamaba Sergio Pablo, que era gobernador de la isla de Chipre. Y cuando fue Pablo a predicar el Evangelio, Bar Jesús,
hijo de Jesús, se decía Bar Jesús, se oponía a Pablo. Y Pablo lo hizo quedar ciego por un tiempo. ¿Se acuerdan la historia? Por el capítulo 10, 13, por ahí está de Hechos de los Apóstoles. Se llamaba Bar Jesús también. Así que, bueno, volviendo, Jesucristo ocupó el lugar de Barrabás. Y nosotros somos Barrabás. Él ocupó nuestro lugar. Así que, en vista que el creyente ya tiene ese nuevo morador, que es el Espíritu Santo, por lo tanto, ahora dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Acá hay un tema, con el tema de la adopción. Así que somos adoptados. Ahora, ¿a quién adopta el Señor? ¿Sabe quién adopta? Los que le buscan. ¿No será al revés? ¿No será que Él nos buscó a nosotros? Cuando alguien quiere adoptar una criatura, ¿la criatura busca al padre? El padre busca a la criatura. Así que esto es importante. La adopción se adopta en la adopción civil. ¿A quién adopta uno? No, a uno que no es hijo de uno. A uno que no es hijo de uno. Yo adopto al hijo de otro. O sea, no tiene mi naturaleza. Pero en la adopción espiritual, Dios, para adoptarlo, le provee de su naturaleza. ¿Vieron la diferencia? Hay una diferencia. Para adoptarnos, primero tenemos que tener entonces nos da de su naturaleza. Entonces tenemos la naturaleza de Dios. Si no, no nos puede adoptar una naturaleza pecadora. El pecado tiene que haber sido justificado por la obra de Cristo, pagado en la cruz. Cristo pagó. Muy bien. Ahora, en la adopción civil, generalmente uno adopta a una persona porque es linda, porque es fea. Bueno, puede haber algo de lindo en un niño, ¿cierto? Agradable. Qué juguetón, qué es esto, uno busca a un chico, pero ¿qué vio de agradable el Padre el Padre Celestial para adoptarnos a nosotros? Nada. Hay diferencia, ¿no? Ahora, en la adopción civil, el padre, para adoptarlo, legalmente tiene que, cuando es hijo adoptado, le da su nombre, ¿no? Le da su nombre y ¿qué derecho tiene ese hijo adoptado por el padre? Todos los derechos de un hijo legítimo o un hijo natural. Cuando Dios nos adopta a nosotros, tenemos todos los derechos como hijos que somos. Ahora, hemos leído, quiero hacerlo más breve para no ser tan largo, hemos leído que nosotros somos herederos de Dios. Como un hijo civil hereda legalmente todas. Pero también, ¿qué dice? Coherederos con su hijo, porque el Padre tiene un solo hijo natural, que es el mismo. No le dio de su naturaleza, tiene su naturaleza, que es Jesucristo. Nosotros somos los hijos, pero porque hemos recibido la naturaleza. Jesucristo nos recibió, ya es de la naturaleza del Padre. Tiene la misma naturaleza. No necesita ser adoptado Jesucristo por el Padre. Ya es.
Es profundo. Qué misterio, qué maravilla. Eso es lo que está explicando el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos coherederos con el Hijo natural o legal del Padre. Coherederos con Cristo. Nosotros, Él nos dio de su naturaleza y como tenemos la naturaleza de Cristo, entonces heredamos la naturaleza de nuestro. Por eso somos hermanos de Cristo. Él nos dijo, mis hermanos. En Hebreos dice también, mis hermanos. Así que somos hermanos con Cristo. Fíjense al nivel que el Señor nos puso, nos elevó. Así que, hermanos queridos, ahora, en algunos casos, la adopción civil se puede anular. ¿Sabían? Se puede anular por alguna imposibilidad del adoptador, por algunas circunstancias difíciles, bravas. Yo he sabido de ese caso, ¿no es cierto? De un caso que el padre era un inmoral, después, una de las familias, se lo sacaron al padre. Pero en la adopción espiritual, no. Hay permanencia y ahí no se puede quitar jamás cuando el Padre nos dice, ¿quién nos arrebatará del amor de Cristo? Ni tribulación. Sigan leyendo después, porque ahí lo dice después. Lo vamos a terminar leyendo y con esto ya, capítulo 8, versículo 31 y verso 32 también. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahora versículo 37 hasta el 39 y terminamos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Hay algo, Señor nuestro? ¿Hay algo que nos puede separar? No hay forma de romper esa relación, esa adopción. Hay libros muy bien escritos, con doctrinas muy, con grandes pensadores, de que se puede perder la salvación. Si es así, entonces la obra de Cristo no es perfecto. Cristo no es suficiente. Es necesario que lo ayudemos. Eso decían los agnósticos en la época apostólica. No hace falta ayudar al Señor. Gracias a Dios por esta seguridad y esta permanencia y esta fidelidad de Dios hacia nosotros y de la obra de Cristo.